la comunidad internacional no tiene ese gran interés de resolver, de apoyar esa voluntad política para resolver los problemas de Haití. No hay. El liderazgo haitiano tampoco. No ayuda. El liderazgo haitiano, si tú observas lo político, lo empresarial, lo social, siempre procuran buscar un responsable de la situación de Haití. Si no dicen que es República Dominicana, dicen que es la comunidad internacional. Y ellos, este tema de mandar a quemar gente, mandar a matar gente, mandar a matar los adversarios, eso es imperdonable. Donde el pueblo haitiano, la comunidad, en su primera fase, la comunidad internacional vio en Aristide una especie de salvador del pueblo haitiano. Sin embargo, todo fue fiasco. Tenemos el inmenso placer de recibir este lunes 29 de enero del 2024 aquí en nuestro matutino Su Mundo a William Charpentier. Él es el presidente de la Mesa Nacional para las Migraciones. Bienvenido, buenos días, William, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. La situación de Haití se ha complicado bastante, sobre todo con la llegada del excomisario de la policía, del líder rebelde, como le llaman, Guy Philippe, y el lunes último hubo un lunes sangriento con la muerte de 5 personas acribilladas por encapuchados. Esto es la continuación de la escalada de violencia en la que vive Haití, que está controlado básicamente por más de 400 bandas criminales, bandas paramilitares que matan, que secuestran, que torturan y que cometen todo tipo de tropelías y que ha convertido a Haití en una especie de tierra de nadie, donde no hay autoridad, donde no hay instituciones. Hace tiempo que Haití es un estado fallido, es una nación sin norte, es una nación sin un rumbo fijo. Pero ¿cómo visualizas tú la situación de Haití en este momento? ¿Piensas que hay una salida? ¿Hacia dónde va Haití? ¿Cuáles son las posibilidades de celebrar elecciones? El 7 de febrero debería de ser puesto en posición un nuevo presidente en Haití. Eso no ha sido posible después del asesinato del presidente Jovenel Moïse. En este complicado panorama que vive Haití, ¿qué es lo que tú visualizas? Efectivamente, nosotros hemos visto luego de la llegada de Guy Philippe, en este año se ha agudizado la situación de crisis. Hemos visto un personaje que se ha vendido como el Mesías, que duró 9 años en las cárceles de Estados Unidos por un narcotráfico, pero anteriormente es una persona que estuvo en diferentes eventos oscuros en Haití. Lamentablemente estamos viendo que la crisis de violencia, situaciones de desaparición, las bandas han estado trabajando fuertemente, incluso en enfrentamiento prácticamente con grupos de Guy Philippe. Y realmente es lamentable porque nosotros entendemos que Guy Philippe no representa realmente una solución para el pueblo haitiano. Pero también hemos visto diferentes sectores, fundamentalmente los más pobres, han estado promoviendo, incluso tuve las redes sociales, los medios de comunicación, incluso él arengueando al pueblo para que presentándose como el salvador de la República de Haití. Nosotros entendemos desde la MENAMIR, Haití necesita una mejor suerte, pero no con Guy Philippe. Se ha agudizado la situación, incluso hubo en estos días un grupo de monjas que fueron realmente secuestradas, pero también por aquí, por la Juana Méndez, el mismo Guy Philippe ha estado visitando, ha estado arengueando, movilizando a la población. O sea, eso adicional a lo que ya había la situación de Haití. Y también vemos que una comunidad internacional que no acaba de definir el tema de la intervención, el acompañamiento a la policía. Ya el día 7 es una fecha emblemática en Haití para el tema de la transmisión de mando.
un primer ministro que no tiene ningún arraigo, que tiene una impopularidad, solamente constituye una referencia para la comunidad internacional. O sea, toda esa situación, vemos que realmente cada día más la situación de Haití se agudiza y no alcanzamos a ver que la comunidad internacional, pero mucho menos la población, el liderazgo haitiano, se ponen de acuerdo para superar esta situación. Mira, entonces es preocupante porque si ya el día 7 hay que hacer debía haber ocurrido un cambio de mando Exacto. con un país que está sin instituciones, que está, digamos, a la deriva, pues se pudiera esperar para el día 7 algunos disturbios nacionales en Haití, cuando está por un lado Guy Philippe, pero por otro lado Barbecue está callado, ambos cabezas son ex policías, pero Barbecue es de un rango menor y lo único que ha dicho es poder hacerle el saludo, aunque no se ha vinculado, pero tampoco lo enfrentaría. ¿Piensas tú que están las condiciones dadas para que se arme, digamos, un desparramiento, un derramamiento en Haití cuando llegue el día 7 y no ha habido ningún efecto de transición y tampoco los kenianos han llegado? Eso es lo preocupante porque, como decía, Haití, los últimos meses del año pasado, 2023, fue una situación difícil, pero también agudizado con la presencia de Guy Philippe y con una fecha emblemática. Entonces, la situación es bastante difícil porque no estamos viendo tampoco la comunidad internacional, incluso que había planteado que en el mes de febrero iba a haber algún tipo de intervención o iban a iniciar la intervención en Haití. Sin embargo, están en este año, lo que va de este mes 2024, no han dicho absolutamente nada. Y cada día tengo para decirles, hay movilización en Haití. Sí. Ya la gente, incluso anteriormente decíamos que la población no estaba en la calle movilizándose, sino que en los últimos 15 días, se puede decir, ha habido movilización permanente, más con la agitación que hace Guy Philippe. Nosotros llamamos la atención a la comunidad internacional una vez por todas, porque lo que se avecina en Haití sería catastrófico. Y luego vamos a decir, bueno, lamentamos esa situación, pero hay tiempo. La comunidad internacional debe verse en esa situación para que pueda por lo menos iniciar el proceso de intervención para que Haití pueda tener por lo menos el orden público, la paz, pueda volver a Haití. Porque, digo, Haití, celebrar elecciones en estos momentos, en estas circunstancias, sería catastrófico. Pero sí, lo que muchos piensan es que no hay condiciones, porque, por ejemplo, lo primero que debería existir es una institución que se responsabilice del montaje, organización, supervisión y fiscalización de las elecciones, y con el debilitamiento progresivo a nivel institucional que ha tenido Haití, no hay condiciones, no hay una institución con la solidez, con la robustez, con la credibilidad suficiente para organizar un proceso electoral, pero de alguna manera tampoco, aunque existiese esa institución, no es posible organizar un proceso electoral en una nación que está en un estado de agitación permanente, agravado y fortalecido ahora con el advenimiento de Guy Philippe, que hay quienes dicen que Guy Philippe pudo haber sido enviado adrede por los Estados Unidos, porque es altamente sospechoso que en medio del clima de inestabilidad, de debilitamiento de la institucionalidad, de movimientos armados que son los que están gobernando Haití, dirigiendo Haití, controlando Haití, entonces mandan a Guy Philippe, que estaba guardando prisión en los Estados Unidos, y llega Guy Philippe a producir un movimiento de agitación. Primero va a Juana Méndez, dice que van a construir el canal, comienza a ganar adeptos y entonces inicia movilizaciones a nivel nacional. Estas movilizaciones podrían ser el principio de una gran confrontación, conflagración en Haití, porque parecería que Haití está como camino a eso, a un precipicio. Sí, precisamente nosotros como mesa siempre abogamos por la intervención de la comunidad internacional, especialmente el tema de Kenia. ¿Por qué? Porque decimos que en medio de esta situación, violencia generalizada,
de inseguridad generalizada. No era posible llevar a cabo un entorno electoral, una situación electoral. ¿Por qué? Porque, como tú acabas de señalar, violencia generalizada, inseguridad generalizada, la falta de institucionalidad, las instituciones ninguna están funcionando, pero mucho menos la entidad que tiene que organizar elecciones en Haití. Entonces yo creo que nosotros siempre somos partidarios de que Haití, por lo menos con la intervención de Kenia, de la comunidad internacional, puede mantener el orden público. El tema es garantizar la seguridad y que la población, el liderazgo haitiano puede organizar elecciones en medio de esa situación. Pero ahora, agravada con esta situación, no hay posibilidad. Y que nosotros estamos viendo que pronto habrá una situación catastrófica por los enfrentamientos que va a haber, las movilizaciones que va a haber en Haití. Y por eso precisamente nosotros somos partidarios de que ya la comunidad internacional, la misión que ya dispuso la ONU para que interviniera Haití, debe ya iniciar ese proceso. Con un problema, William, un problema que nos lo explicaba Edwin Pagaizón, diciendo que Kenia lo que tiene es una policía para ir a Haití y que han visto que constitucionalmente las policías de un país no son para ir como fuerza interventora, debiera ser un ejército armado. Ahora bien, el problema que enfrentaría Kenia si enviara policía a Haití es primero, la primera barrera es el idioma. En Haití se habla creol y francés. Los kenianos hablan inglés y no sé cuántos dialectos. Aunque son negros y pudieran decir, bueno, aquí tenemos, son raíces africanas, ambos pueblos, pero ahí hay un gran problema también. ¿Cómo se van a mover los kenianos en los barrios y sectores de Haití? Que hay sectores que parecen favelas, que son como intrincados, que no es todo el mundo que sabe moverse ahí adentro, porque el que conoce Haití, conoce Puerto Príncipe, yo que he andado por barrios allá, no es fácil tú movilizarte en esos barrios si tú no eres de ahí. Entonces, hay esa dificultad. ¿No te parece a ti que en el fondo hay intereses internacionales en seguirse beneficiando de ese caos que hay en Haití, pero ese caos tiene un orden al cual responde ciertos intereses? ¿Cómo tú ves esa parte ahí? Mira, en Haití, la situación de la crisis haitiana, yo siempre soy partidario de que mucha gente se beneficia del caos, del desorden, de la falta de institucionalidad, de la pobreza haitiana. Mucha gente a nivel nacional e internacional. Sin embargo, en el análisis que hago en estos momentos difíciles que atraviesa Haití, Haití siempre ha tenido situaciones de crisis, pobreza extrema, pero llegar a tener bandas, controlar incluso gran parte de la institucionalidad, controlar gran parte del territorio, nunca había llegado a esa situación. Entonces, por eso que nosotros acudimos a la misión de la ONU, que establece que está para mantener el orden público y la paz en el mundo. Entonces, si tú observas la situación de Haití, de inseguridad generalizada, de violencia generalizada, no hay forma que el liderazgo haitiano asuma responsabilidad. Hubo un encuentro en el 2023 de la famosa Plan Montana. Sin embargo, nunca se pusieron de acuerdo, ni pudieron tampoco el liderazgo haitiano ponerse de acuerdo para decir, por lo menos vamos a tener una ruta crítica para superar esta situación. Entonces, lo que nos queda simple y llanamente es la comunidad internacional. Yo entiendo que la comunidad internacional, incluso la misión de Kenia, puede tener algunas limitaciones, pero no nos queda de otra. ¿Entiendes? Incluso hay muchos que dicen el tema de soberanía, el tema de que la comunidad internacional siempre está intervenido. En Haití nunca han tenido un resultado positivo, pero Haití no nos queda otro camino. La policía haitiana prácticamente infiltrada, desarticulada, no hay fuerza armada, las instituciones no funcionan, prácticamente para no decir que desaparecida. O sea que una situación difícil. Entonces, si nosotros no apelamos, y ya el tema de Haití no solamente afecta a la República Dominicana, afecta a gran parte de los países de América Latina, porque es un tema de orden público.
Cuando tú observas el grupo de bandas que se pueden replicar, mira lo que está ocurriendo en Ecuador, ¿entiendes? Entonces es una amenaza para la región. Entonces yo creo que nosotros, incluso el tema, uno se identifica mucho con el tema de soberanía, pero llega un momento que los países que hacen compromisos internacionales, hay momentos que no pueden y tienen que acudir a la comunidad internacional. Y la comunidad internacional tiene la responsabilidad para desarticular esas bandas y por lo menos tener Haití un orden público para que los haitianos puedan organizar elecciones libres y seguir el proceso de institucionalidad. Pero además es que esa intervención no es una ocupación grosera. No. Es una intervención que procura ayudar a pacificar Haití, ayudar a estabilizar Haití dentro de lo que cabe. Pero además esa intervención, o tú me corregirás que sabrá más que yo de eso, tendrá que ser hecha conforme a las normativas y a los estatutos normativos internacionales. No puede ser una misión de ocupación que llegue y actúe sobre sus anchas. Tiene que ser con base a los convenios internacionales de los que Haití es signatario. Sí, precisamente en principio nosotros teníamos la información de que como que iba a tener una intervención armada. No. Incluso la Comisión Keniana ha visitado en varias ocasiones en Haití, en coordinación con la policía haitiana, con las autoridades haitianas, porque como dice Tomás, no es una intervención armada, sino una intervención de acompañamiento a la policía haitiana. Incluso nosotros desde la MENAMIR recibimos una comisión de la ONU, región de Haití, y ellos nos plantearon esa situación, que no iba a ser una intervención armada militarmente para derramamiento de sangre, sino un proceso de acompañamiento. Lógicamente, desde ese proceso de acompañamiento, si alguien se equivoque y reacciona en contra, entonces va a tener su consecuencia, lógicamente. Pero la idea es acompañar a la policía haitiana, mantener el orden público para que porque alguna institución funcione. Porque usted no se imagina la situación de inseguridad. Gran parte de la clase media, la clase alta en Haití han tenido que cruzar de este lado y otra parte del mundo, porque no hay forma. Los niños no pueden ir a la escuela, los hospitales prácticamente cerrados, las instituciones no están funcionando, la gente no puede salir a las calles, mucha gente ha tenido que salir al interior del país, en pueblos, a vivir. O sea, nosotros... Está bien, sabemos que es un tema, nadie le gusta que ninguna persona en ningún país intervenga, pero es una situación de orden público, una situación de sobrevivencia en Haití. Luego, Haití, las autoridades, el pueblo haitiano, el liderazgo puede hacer lo que le venga, lo que ellos plantean en el marco del plan que ellos tienen. Pero hasta ahora el tema de Haití es de orden público internacional y la comunidad internacional debe intervenir, debe apoyar a la policía haitiana para salir de esa situación. Pero Alexandre, a uno le preocupa que varias figuras haitianas, grandes empresarios, que fueron denunciados por Canadá y Estados Unidos como terroristas prácticamente, que han sido los que han estado financiando las armas para estas bandas. Y que ante ese hecho, los empresarios y varios sectores han tenido que ellos mismos buscar su propia defensa, pagándole a pequeñas bandas para que le cuiden sus propiedades. Incluso sé casos de hasta de convento y gente de iglesia, pastores, que han tenido que pagarle a los tigres para que le defiendan su territorio, ¿no? Entonces, ¿no será adrede que esa comunidad internacional, que ha sido muy presta y rápida para financiar todos los millones del mundo en armamento y dinero, como lo ha hecho Estados Unidos y todo lo que ha sido la OTAN, para el caso de Ucrania, que está más lejos, cuando geopolíticamente hablando, Haití está a pocas millas del imperio? O sea, ¿cuáles son los intereses económicos o los tesoros posibles que oculta esta media isla, este pedazo de isla que es Haití, que comunidades internacionales, la ONU, lo que dan es un discurso, pero en la práctica no están haciendo nada? Y de cara al día 7 de febrero, puede haber un peligro tan inminente que la República Dominicana
y su gobierno debiera decir, bueno, hay que ver cómo esta frontera se protege, porque donde se puede armar un conflicto que es incontrolable, la gente tiene dos opciones para correr en Haití, o hacia la República Dominicana o hacia el mar. Sí. ¿Me entiendes? Mira, la situación de Haití, desde el punto de vista geopolítico, Haití nunca ha representado intereses para la comunidad internacional. Estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de otros países del Medio Oriente, que sí despierta el interés económico, político de la comunidad internacional. Pero recuérdate, Haití simplemente es un país que despierta solamente elementos históricos. En Haití, la comunidad internacional no tiene ese gran interés de resolver, de apoyar esa voluntad política para resolver los problemas de Haití. No hay. Ahora también tenemos que decirlo, mi hermano, que el liderazgo haitiano tampoco no ayuda. Porque está bien, la comunidad internacional, todo lo que hace está dentro del marco del mandato internacional, del derecho internacional. Pero la mayor responsabilidad que tiene una persona, un ciudadano, es con su país. O sea que el liderazgo haitiano, si tú observas lo político, lo empresarial, lo social, siempre procuran buscar un responsable de la situación de Haití. Si no dicen que es República Dominicana, dicen que es la comunidad internacional. ¿Y ellos? ¿Y el liderazgo haitiano? ¿Qué han hecho para Haití? Que ni siquiera se han puesto de acuerdo para una agenda mínima para superar esa situación. Entonces, yo creo que está bien, la comunidad internacional tiene su responsabilidad, pero también llega el momento que nosotros, como hacedores de opinión pública, tenemos que responsabilizar, esa población, ese liderazgo haitiano que también no han sabido gerenciar su situación, solamente buscando culpables. Mira, José Tomás Paulino tiene una pregunta para ti, pero él te la va a hacer cuando regresemos de esta pausa. Estamos aquí con William Charpentier, coordinador de la mesa migratoria, ¿no? De la Mesa Nacional para las Migraciones. William Charpentier, que es el presidente de la Mesa Nacional para los Refugiados. Antes de irnos a la pausa, tú hablabas de la irresponsabilidad con la que ha actuado el liderazgo haitiano. Hablamos del liderazgo empresarial, comercial, del liderazgo político, la clase política que ha sido indiferente a la situación difícil que vive Haití, a esta crisis que es la más grave crisis de su historia, la que vive Haití, pero también el cuerpo diplomático de Haití, que es un cuerpo diplomático muy bien formado, especializado en gestión de crisis, en negociaciones, son extraordinarios lobistas, por ejemplo en Washington, pero lo hacen siempre para señalar el dedo acusador a la República Dominicana, que nos han acusado en todos los escenarios de antihaitianos, de racistas, pero no canalizan esas energías, no canalizan esa capacidad de negociación que ellos tienen para buscar la solución a la crisis de Haití, para buscar referentes y buscar mediadores válidos y auténticos para tratar de buscar una solución a la crisis haitiana. Sí, nosotros siempre hemos dicho que el cuerpo diplomático de Haití, recuerdo los diplomáticos del tiempo de Duvalier, eran personas excepcionales. Eran personas que sabían el tema de la relación diplomática. Sin embargo, también hay que decir que esos diplomáticos no han podido utilizar esos elementos, esos conocimientos para la cooperación internacional. No han podido también proyectar a Haití como una vía, pero también de desarrollo para Haití. Solamente lo han utilizado para el chisme, lo han utilizado para acusar, para hacerse víctima, pero también lo han utilizado para vender a Haití como el elemento histórico que lo es. Yo siempre le he dicho, está bien, Haití chéri, poesía, literatura, pero los pueblos no solamente viven con literatura y poesía y la historia,
Hay que tener un cuerpo diplomático que pueda hacerse eco a nivel internacional para visibilizar e enfocar y ver donde hay posibilidad económica. Incluso tuvimos los mecuartos. La comunidad europea promovió muchos proyectos de desarrollo en Haití, de medio ambiente. Vaya a ver, incluso al final, tuvieron que utilizar la República Dominicana para la gerencia de esos proyectos, porque ni siquiera una institución fuerte que pueda decir el tema medio ambiente, el tema desarrollo, no ha podido. Entonces, ¿por qué no utilizar esa fuerza diplomática para poner en Haití en condiciones óptimas para el desarrollo? ¿Por qué victimizarse? ¿Por qué vivir solamente en el aspecto histórico, que fue el primer país, que el tema de la revolución, que se independizó? Está muy bien todo esto. Pero también Haití, casi 200 años de pico de desarrollo, de independencia, tiene que tratar de salir de esa situación de pobreza extrema, de condiciones infrahumanas que vive. Incluso hay elementos, incluso tú vas, hay ciertos lugares en Haití que están viviendo en el feudalismo. Sí. ¿Tú crees que en el siglo XXI es justo eso? Entonces, el tema no solamente, vuelvo y repito, en la comunidad internacional, pero también el liderazgo haitiano tiene que cuestionarse. Mira, sobre lo que preguntaba José Tomás, ¿dónde está el liderazgo haitiano? Muchos están fuera del país, pero el mayor líder que ha tenido Haití en los últimos 30 años es el expresidente Jean-Bertrand Aristide, amigo de uno, lo conozco. Compartí mucho con él. Quizá la primera vez que digo esto en televisión. Pero las 2 veces recibió un coup d'état, golpe de Estado. La segunda vez vuelven y lo reponen y este mismo Guy Philippe, que avanza como nada hasta que va a derrotarlo, teniendo la presencia norteamericana ya hasta tal punto que en esa segunda etapa en que vuelve Aristide y lo derrotan, pero él estaba rodeado de soldados norteamericanos. E incluso yo me quejé porque estando yo sentado con Jean-Bertrand Aristide en Palacio mirando el desfile que ocurre allá cada año del pueblo, él y yo estábamos sentados y él se acerca hacia mí y me hace una pregunta y yo le estoy contestando. Y cuando estamos él y yo así pegados, el guardia americano con ojos verdes que estaba, trabajó la cabeza para ver qué hablábamos el presidente y yo. Estamos hablando de que ¿quién financia entonces el retorno de Guy Philippe, que fue el propio que lo derrotó? Y ahora parece extraño que viene de la cárcel y va entrando a Haití. ¿Hay algunos intereses norteamericanos ahí? Mira, no cabe duda, porque el hecho de que Guy Philippe cumplió 9 años en la cárcel, y en medio de esta situación de pobreza, de crimen, de violencia, devolverlo para su país con un señor que tiene un historial, eso es una actitud, no estoy diciendo de cómplice, pero de mala fe. Porque en medio de esta situación que vive Haití, y sabemos el personaje que volvemos para Haití, entonces es una situación, no entiendo el papel de Estados Unidos. Porque ese señor debió dejarlo en Estados Unidos y seguir buscando la forma de superar la crisis en Haití. Porque a Haití entonces no le convenía esa presencia de No, Guy Philippe en este para momento. nada, para nada. Y decía Pagaizó que debían haber hecho lo que hicieron cuando Noriega en Panamá. Noriega cumplió un periodo preso y tuvieron que dejarlo allá. Y lo dejaron allá, incluso lo mandaron a Francia para que cumpliera otro expediente que tenía allá. Entonces, es sospechoso sí, que en esta crisis Estados Unidos permita que este individuo realmente vuelva no a Haití. entendemos esa parte política Claro. de Estados Unidos, porque Guy Philippe no debió volver a Haití en medio de esta situación. No. Hablando de Haití, nosotros que nacimos en un batey aquí en la República Dominicana, que vivimos el tema de los Duvalier, los Tontomacut que estaban aquí persiguiéndonos a nosotros, los dirigentes. Claro que sí. Y nosotros cuando el tema de Aristide, nosotros decimos, bueno, por fin Haití iba a tener una especie de Moisés. Sí. Sin embargo, no fue así. No fue así. Pero también hay que, en el marco de lo que yo digo del liderazgo haitiano, Aristide también no se comportó
a lo que la expectativa que tenía el pueblo, la comunidad internacional, no se comportó a la altura, porque cuando tú eres presidente de un país, tú eres presidente de todo el mundo. Este tema de mandar a quemar gente, mandar a matar gente, mandar a matar los adversarios, eso es imperdonable. Donde el pueblo haitiano, la comunidad, en su primera fase, la comunidad internacional vio en Aristide una especie de salvador del pueblo haitiano. Sin embargo, todo fue un fiasco. Pero también con complicidad con alguna comunidad internacional también. O sea, todo esto se fue a pique cuando la comunidad, nosotros, para la época, nuestra juventud, esperando que, incluso nosotros desde la universidad pertenecíamos al Comité de Solidaridad con Haití, con Cuba, ¿me entiendes? Con Nicaragua. Pero nunca, esa situación en Haití es una situación bastante preocupante y que el liderazgo haitiano, yo siempre me enfoco en el liderazgo haitiano. Antes habíamos tenido, por ejemplo, movimientos sociales en Haití, partido de izquierda, bien establecido en Haití. Incluso aquí la UAS tenía un nivel de solidaridad. Incluso los estudiantes de la parte cultural, nosotros hacíamos intercambio con estudiantes de Haití, académicamente. Pero eso ya se ha ido, no hay forma. O sea, que no hay un movimiento social fuerte, político fuerte que diga, por aquí que vamos. Entonces, todo se ha ido y como partido político en este momento, por ejemplo, lo más fuerte era la Balaz. La Balaz. ¿Y qué? Porque Aristide ha quedado con una frustración. Es que 2 veces presidente, 2 veces tumbado. Sí, pero cuando él regresa, está bajo condiciones. Bajo condiciones. Exacto. Ya no puede hacer la experiencia que tuve yo con él, que íbamos a ser cristianos algo y cuando vino yo tenía la cabeza de un gringo con los ojos azules para ver qué es lo que el presidente y yo estamos hablando. Exacto. O sea, el Aristide, que fue 2 veces presidente, primero, segundo, cuando vuelve ya no es el mismo. Ya no es el mismo. No, porque llegó con las condiciones y con los dictámenes de gobierno norteamericano, que fue el que facilitó la llegada de la misión de la MINUSTAH, el cuerpo enviado por la Organización de Naciones Unidas. Entonces ahora estamos hablando de que uno no vislumbra un partido político que esté como haciendo un movimiento importante, que esté en el laborantismo, ni un movimiento social tampoco. Y eso es altamente peligroso. Pero entonces tenemos por un lado a un Guy Philippe que está movilizando cada vez más masas y que gana cada vez más terreno y que ha reclamado la dimisión, la renuncia del primer ministro Ariel Henry, y a esto se ha sumado el ex primer ministro Claude Joseph. Entonces, viendo uno así el panorama de que los partidos políticos están viviendo una especie como de inercia en Haití, no hay un movimiento político, no hay un laborantismo que te diga a ti, los partidos políticos se están organizando para cuando hayan posibilidades mínimas de organizar unas elecciones poder competir. Ni siquiera eso uno ve, ni siquiera ve la intención de quién quiere dirigir Haití, quién quiere hacerse cargo, quién quiere salir al frente. Entonces parecería ser que Haití estaría llegando a un estadio donde estén cerrados todos los caminos de una solución mínimamente o quizá menos traumática. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de Haití? ¿A dónde vamos a llegar con Haití? Quien va a dirigir este proceso es Guy Philippe y Claude Joseph, que son dos personas comprometidas con el caos, auspiciadoras del caos y del desorden, de la barbarie, de la criminalidad, de la delincuencia, de los crímenes, de los secuestros, de los asesinatos viles en las calles que queman a la gente viva. Así es. Mira, me visitó, como le decía ahorita, una misión de la ONU, una parte de la comunidad internacional, y uno de los problemas que ellos planteaban, que ellos no visualizan un relevo en Haití. Porque si tú analizas todo, incluso en el marco del plan que se llevó a cabo, no hay un liderazgo político, social, empresarial que tú puedas visualizar. Incluso la juventud haitiana, la gran mayoría han tenido que salir huyendo. O sea que está bien, celebremos elecciones en Haití. Es posible que se elija lo mismo. Claro.
Porque mira que acaba de decir Guy Philippe y Claude Joseph, el liderazgo. O sea, ¿qué podemos esperar en Haití? O sea, yo creo que es un tema que nosotros hemos planteado, que la diáspora de los haitianos en diferentes partes del mundo tiene que jugar su papel. Jugar su papel porque en Haití internamente no hay posibilidad. Pero también hay que ver también que la comunidad internacional visualice algún liderazgo o promueva algún liderazgo alternativo para que un plan de 20, 30 años Haití pueda salir de esa situación. Perdón, ahí cuando tú hablas de la diáspora, por ejemplo, ¿está la diáspora unificada? La diáspora de Haití, las organizaciones de Haití a nivel internacional están unificadas, están haciendo un trabajo, están tratando de contribuir con la solución de esta crisis que parece no tener una solución a la vista. Mira, la misma situación de Haití, la diáspora también está dividida. Lo único que yo siempre planteo que la diáspora han vivido experiencias democráticas de desarrollo en otro país que ellos pueden armarse y replicarlo en su país. ¿Me entiendes? Yo recuerdo en los años de la dictadura, mucha gente fueron al exilio, pero del exilio fueron a aprender. Y luego tú agarras, por ejemplo, los años 70, 80, 90, son gente que estuvieron y han replicado esa situación en la República Dominicana. Entonces yo creo que la clase, la diáspora, tiene un papel importante que jugar hoy en Haití, pero no dejarse arrastrar por los mismos vicios que tiene el liderazgo haitiano, sino han tenido otra experiencia en otra parte del mundo, tienen que tratar de aplicarla. Entonces la preocupación nuestra es esa, que está bien, celebremos elecciones en Haití, pero ¿quién va a ocupar los puestos fundamentales? ¿Quién tiene una visión para superar esta crisis en Haití? Entonces, se está hablando incluso de un nuevo contrato social en Haití. Haití prácticamente todos tienen que ponerse de acuerdo en qué tipo de sociedad que se quiere en Haití. Pero quienes tienen que hacerlo primero son los haitianos. Pero los líderes haitianos que tienen que hacerlo. William, es que los propios intelectuales haitianos, sus grandes sociólogos, hablan hasta de la inviabilidad de Haití. Sí, sí. Y cuando tú te lo encuentras en Montreal, en Canadá, en Francia, en Miami, tú lo ves que ellos no quieren volver a Haití. No, porque que Haití no es garantía ni para la vida. Ni para la vida. Entonces, los que yo conozco en Montreal, en Quebec, son intelectuales muy buenos que están por allá trabajando, y ahí colaboran con Haití. Sí. Pero ir a meterse ahí en ese nido temeroso. Entonces yo me pregunto, ¿y si Haití es tan peligroso y no es viable y no le interesa nada a las comunidades internacionales? ¿Qué hace el hermano de Hillary Clinton y doña Hillary y el propio Clinton que viven más en Haití que aquí, que en su país? Tienen algunos intereses los Clinton allá. Hay toda una narrativa en cuanto a los Clinton en Haití. Incluso los mismos haitianos te dicen que han optado por, hay intereses particulares de algunos yacimientos en Haití. Hay oro en Haití, mucho. Que se han apropiado o que tratan de apropiarse. Pero yo no he tenido esos elementos como para afirmar realmente qué está ocurriendo. Pero sí me preocupa porque su presencia allá significa que algo hay. Mira, y dicen que en Haití hay tierras raras. Eso es una cosa muy valiosa. Sí. Se dice por ahí. Sí, entonces, se ha estado comentando mucho. Parece ser que haya... Entonces, ese caos aparente tiene un orden. Sí, en el caos hay orden. Sí, exacto. Y entonces estos grandes empresarios que fueron, digamos, denunciados por Canadá y Estados Unidos están aquí. Están aquí, viviendo mejor. Y hay unos que están muy vinculados a Palacio Dominicano también. Así dicen. Entonces parece que... ¿Qué será, José Tomás, lo que hay tras bambalinas? Bueno, lo que hay que ver es cuál es la viabilidad mínima, porque es la pregunta que uno se tiene que hacer sobre Haití. ¿Qué posibilidades hay de encontrar, aunque sea un resquicio, para comenzar a allanar el camino hacia una solución la menos traumática posible? Porque
El panorama que pinta Haití te dice un panorama de violencia, de irrespeto a todo, de crisis institucional, donde no hay instituciones, te dice que es muy difícil buscar una salida a Haití. Entonces, ya lo que muchos entendidos en la materia están hablando es de la salida menos traumática, porque traumática obviamente va a ser, comenzando por cómo constituir un tribunal electoral que sea la autoridad que se encargue de dirigir un proceso electoral. Cómo crear las condiciones para un proceso electoral, para una campaña, para la promoción de los candidatos, para que cada quien plantee sus ideas, sus proyectos. Cómo en medio de una situación de permanente agitación, de violencia desencadenada, cómo comenzar ese proceso para crear las condiciones para un proceso electoral. En medio de esta situación, nosotros planteamos que primero Haití debe aceptar la intervención de Kenia para el proceso de acompañamiento, para mantener el orden público. Que Haití pueda volver a como estaba antes de la muerte del presidente. Eso es lo primero. Hecho esta situación del orden público, Haití debe implementar un programa de mediano, largo plazo. Mediano plazo, llevar a cabo elecciones, organizar elecciones, pero también un proceso de acompañamiento, una especie de plan de 20 años que comprende el tema de institucionalidad, el tema de proveer alimentos, un plan de agricultura en Haití. Medicina. Fortalecer la educación. Fortalecer la educación, ¿me entiendes? O sea que Haití debe hacer, luego de salir de esa situación, llevar a cabo elecciones y todo un plan mínimo de desarrollo en Haití con acompañamiento de la comunidad internacional. Para ver si dentro de 20 años, por lo menos se puede ir diciendo que hay indicadores favorables para el desarrollo en Haití. Finalmente, de mi parte, a mí me preocupa un poco la producción agropecuaria en Haití. Es terrible. O sea, cuando un país, sin embargo, conozco muchos empresarios que llegan a Haití los lunes en la mañana y se van en un avión para Miami el viernes. Exacto. O sea, ¿por qué hay cosas que sí funcionan y otras no? Porque los vuelos siguen funcionando. He visto que la justicia haitiana en estos días ha condenado a expresidente o a ex político en estos días también. O sea, uno dice, ven acá, en Haití parece que hay autoridades que quieren que funcionen algunas cosas y otras no. Sí, hay elementos, por ejemplo, para fines de relaciones públicas, hay acciones que se dan en el marco del desorden que hay Haití. Es para vender una idea, por lo menos que hay un poco de institucionalidad. Pero lamentablemente los estados, las sociedades no actúan por presentar de que un plan piloto, sino que tiene que hacer planes generalizados para que toda la población se beneficie. O sea, incluso yo mismo dije, bueno, es importante que un juez autorizara el apresamiento de una persona de esa categoría hace más de 15 días, 20 días. Eso es importante, eso lleva un mensaje importante. Pero vamos a ver el resto de la población. Se beneficia de la justicia, la situación de las cárceles, la situación de las instituciones, el tema de producción de alimentos en Haití. Hay un sitio ahí que le dicen la Tiboné que proveía mucho arroz en Haití. Eso está desmantelado. Incluso en los sectores, por ejemplo, Jacmel, que el tema turístico, eso está totalmente desmantelado. O sea que no hay mínimamente que te puede decir un organismo del Estado, un lugar que dice que está funcionando para que el Estado por lo menos diga, bueno, yo estoy una referencia. Ese proyecto bananero gigante que tenía el presidente que mataron. ¿Entiendes? O sea, todos los empresarios haitianos solamente se benefician de la importación. No hay nada producción, no hay nada que desarrolle, que genere empleo, que genere riqueza para la población. Incluso, mira, tengo que decirte, los haitianos aquí que viven aquí en la República Dominicana, ellos te dicen, si podían ganar la mitad en Haití, en su país, de lo que ganan aquí, ellos podían estar en su país. Estarían allá, sí. Y el pueblo haitiano tiene una ventaja, el Estado haitiano tiene una ventaja, el recurso humano. Sí.
trabajadora, una persona, obra, sí, mano sí. de obra que tú no te imaginas. Cualquier gobierno que utiliza esa mano de obra desarrolla con visión, pero no hay forma. Mira las remesas. Las Exacto. remesas en Haití yo creo que son la medicina, La para que medicina. esa gente porque Sobrevivir. los haitianos que viven aquí en el país, si tú vas a cualquiera de esas remesadoras dominicanas, tú ves fila, incluso sí. ya hay una caseta que se le han asignado solo para que los haitianos, Sí. alguien que hable en creol. Exactamente. Pero hay un punto de crítica en nosotros mismos. Tú sabes que aquí hay la cantidad que digan que hay de haitianos, pero aquí hay muchos haitianos que reciben dinero de muchos países también. Sí, la clase media. Remesa. Sí. Mucho Mucho. euros, Incluso, dólares. Yo lo veo en los bancos. Sí, últimamente incluso tuve las grandes plazas, Ujú. las grandes plazas comerciales, las agencias de transferencia. Sí, sí. Mira, eso es terrible, mucho dinero. Sí, Incluso hay una clase media haitiana, al principio del mes del año pasado, que se han instalado aquí, incluso se han vendiendo, comprando casas, Bienes raíces, sí. poniendo dealer. O sea que una actividad, incluso nosotros pedimos en algún momento que el Banco Central puede visibilizar y contabilizar el aporte que hace esa población, que no es cualquier tipo de inmigrante, es un migrante productivo, de personas de clase media. Por el tema de inseguridad en Haití, vienen aquí a la República Dominicana, pero reciben transferencias de Miami, de Estados Unidos, en sentido general. Eso casi nunca lo mientan aquí. Es que no lo mientan. Pero nosotros tenemos que mencionarlo, que es una población que está aportando. Y esa gente no le gusta, no vienen a trabajar, a buscar trabajo, sino a aportar, incluso sus relaciones comerciales. Sí, otra cosa. Bueno, yo pienso que al final de toda esta conversación contigo, de que no vislumbra uno una solución a la crisis de Haití, ¿por qué tú piensas también que tampoco ha aparecido un líder político, un dirigente político con la templanza, con la disposición, con la gallardía de salir a hacer campaña, de salir a conversar, de salir a promover un diálogo, por ejemplo, que puede ser un líder político, un dirigente político que pueda salir a hacer un diálogo, contactar los sectores más importantes de Haití, y mientras van buscando fórmulas para apaciguar esa agresividad, esa violencia letal que es la que domina y controla Haití, estar creando las condiciones y organizando el pensamiento más crítico de Haití, el pensamiento más ilustrado que lo hay, para parir ideas, para parir una fórmula que mínimamente pueda reencauzar a Haití. Sí, yo creo que el reto que tenemos, el desafío en el 2024 es que Haití pueda encontrarse consigo mismo, el liderazgo haitiano, y al margen de la intervención, del apoyo que da la comunidad internacional. Pero si no se logra ubicar un liderazgo y construir un discurso y que sea creíble tanto para la población haitiana como para la comunidad internacional, va a ser un poco difícil. Nosotros desde la MENAMIR estamos apostando porque nosotros somos los que creemos, del grupo que creemos que Haití estable, la República Dominicana le conviene. Pero también le conviene gran parte de los países de la región. Porque lo que está ocurriendo en Haití es una situación de orden público internacional, regional, y que la comunidad internacional debe prestarle atención. Pero también llamo la atención una vez más al liderazgo haitiano. Tanto las diásporas, los liderazgos de Haití, los empresarios, los políticos. Hoy, 2024, deben encontrarse con ellos mismos para Haití pueda por lo menos superar esta crisis y construir una agenda mínima con el apoyo de la comunidad internacional, con la solidaridad de la comunidad internacional. Lo pueden hacer si hay voluntad política.